Saludos, muy buenas noches. Quien les habla, el estudiante Jason Ramírez, maestrante de Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Un saludo al facilitador, el doctor Omar Martínez, de la Cátedra Derecho Penal Internacional. Es menester señalar de manera introductoria aquellos datos importantes que dan origen al derecho penal internacional, como lo es aquel antecedente que remonta al Tratado de Paz como el de Westfalia de 1648. Este puso fin a la guerra de 30 años en Alemania y a la de 80 años entre España y Países Bajos. Pero también es bueno traer a colación el Tratado de Versalles, que es ese acuerdo de paz firmado en junio de 1919 que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Este impuso sanciones y condiciones severas a los países derrotados, como Alemania, al cual le impuso el desarmarse casi por completo y pagar una deuda de 33 millones de dólares. El derecho penal internacional tiene por objeto, además de eliminar las torturas y los tratos crueles en la actualidad, sancionar a las personas que dañan los bienes protegidos por el derecho internacional. Se creó para prohibir conductas atroces y graves y establece la responsabilidad penal de aquellos involucrados. El derecho penal internacional es la rama del derecho que se encarga, como ya lo dije anteriormente, de sancionar a las personas que dañan los bienes protegidos por el derecho penal internacional, regular los procedimientos para investigar, juzgar y castigar a los responsables de esos delitos, prohibir determinadas conductas que se consideran delitos graves. Se aplica cuando el delito es cometido en el extranjero, cuando la víctima o el delincuente tiene nacionalidad extranjera y cuando existe la posibilidad de extradición, de la cual hablaremos más adelante. El derecho penal internacional se aplica a través de tribunales penales internacionales, también de tribunales híbridos, tribunales nacionales y un tribunal permanente, como lo es la Corte Penal Internacional, que juzga a las personas acusadas de cometer crímenes internacionales como lo son el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la agresión. Sean entonces bienvenidos a esta disertación luego de este abrebocas. Como lo indiqué anteriormente, vamos a hablar un poco de la extradición, ya que gracias a esos primeros tratados de extradición que no se cumplieron, que fue la principal manifestación de incumplimiento, da inicio a la aplicación del derecho penal internacional. También es importante señalar que Venezuela, en nuestra Carta Magna, la Constitución de la República de 1999, indica que reserva ese derecho a extraditar a sus nacionales. Así cito el artículo 69 en su segunda parte, que indica se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los juicios de Nuremberg. Estos juicios se llevaron a cabo en el Palacio de Justicia, que era la única instalación que se mantuvo de pie en esa ciudad durante los bombardeos lamentables de la Segunda Guerra Mundial. En esa ciudad, los jueces llegaron de las grandes potencias, como lo eran Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Para el momento, las potencias de ese momento. ¿Qué querían hacer con estos juicios de Nuremberg? ¿Cuál era su finalidad, su objetivo? Bueno, sancionar, condenar a los principales funcionarios alemanes nazis que realizaron ¿qué? Crímenes contra la paz, crímenes contra la guerra y crímenes contra la humanidad. El tiempo de estos juicios se realizó desde el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1946, donde hubieron 22 condenados y 12 fueron sancionados a la pena de muerte. ¿Cuál era el objetivo de estos juicios de Nuremberg? ¿Cuál era la prohibición de las leyes de Nuremberg? ¿Qué principios violaba? Bueno, estén atentos que lo vamos a explicar en este momento. Los objetivos principales eran llevar a cabo un juicio justo y tener un rol concreto en la prevención de genocidios en el futuro. Enjuiciar a los responsables por cometer crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
¿Cuál era la prohibición de las leyes de Nuremberg? Es menester indicar que eran leyes totalmente raciales, dirigidas en contra de los judíos, ya que estos no eran considerados ciudadanos, por tanto no podían ejercer lo que eran los derechos civiles, no podían votar, tampoco podían casarse. Pensar en una relación entre una persona netamente de nacimiento alemana y un judío era para el momento impensable. ¿Qué principios violaba? Bueno, es menester señalar que el primer principio que viola es la discriminación y con relación viola demasiados derechos humanos. Luego de la Segunda Guerra Mundial nace entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre, donde se indica el libre tránsito, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, debido a todos estos principios que fueron violados hacia los judíos. Siempre recuerdo de pregrado cuando un doctor nos hizo analizar el libro que era de Ana Frank, ya que ellos tenían que vivir escondidos detrás de una biblioteca, porque nada más el ver la presencia de un judío era en ese momento una cosa terrible. Los enviaban entonces a unos campos de concentración para exterminarlos. Lamentablemente eso sucedió durante esta época, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el diario de Ana Frank revelaba poco a poco cada relato que ella tuvo que vivir hasta el momento de su lastimosa muerte. Luego de todos estos sucesos, nace la Corte Penal Internacional, que se rige por el Estatuto de Roma. Su carácter es permanente y su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Es importante señalar que este tratado fue aprobado por 120 estados y fue adoptado en julio de 1998 y es aplicado a partir del 2002-2003. Finalmente, podemos reafirmar que la unión que ha existido entre estas grandes potencias, que al principio, como indiqué, era Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, y que lamentablemente hoy los medios de comunicación o algunos gobernantes pretenden cambiar la mentalidad de raciocinio de los pueblos, patrocinando conflictos mundiales que solo están en su cabeza, pues cuando hablamos de estas potencias mundiales y que hoy se unen China, Japón y Rusia, estamos hablando de diplomacia, de una unión de potencias que lo que buscan es corregistrar estas guerras, estos crímenes. El derecho penal busca entonces así evitar y sancionar los crímenes contra la paz, librando entonces que exista una guerra de agresión. La dirección o la preparación o el desencadenamiento y desarrollo de una guerra de agresión o una guerra de violación de acuerdos internacionales. Que no exista entonces crímenes de guerra, que es la violación de leyes y usos de guerra en estados donde se pueda violar acuerdos, donde se incluye el asesinato, los malos tratos, la deportación para trabajos forzados o cualquier otro fin, que las poblaciones civiles sean deportadas de territorios ocupados, el asesinato, los malos tratos a prisioneros de guerra o náufragos, la ejecución de rehenes, el saqueo de bienes públicos o privados, la destrucción innecesaria de ciudades o la devastación no justificada por exigencias militares. También que busca retrasar los crímenes contra la humanidad, el exterminio, la reducción de la esclavitud, la deportación y todos los demás actos que sean inhumanos cometidos contra las poblaciones civiles antes o durante la guerra o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos. Además, que buscan estas potencias o que buscan el derecho penal internacional, bueno, evitar la violación sistemática de derechos humanos dentro de los países. Es una materia que es muy bonita para estudiar, para poder comprender, ya que como estudiosos del derecho, pues ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que no existan entonces en los países o a nivel mundial regímenes dictatoriales que no vayan a cumplir con la normativa internacional, para que así podamos vivir entonces en una verdadera paz, en un tratado de paz verdadero, no como los tratados de paz actuales
¿Ok? Finalmente, se puede establecer entonces que el derecho internacional se aplica por el derecho interno de cada país y en el externo, es decir, en ambos. Muchas gracias y que tengan bendecida noche.